Hola, mi nombre es Rubén, soy consultor ambiental y en este vídeo quería hablaros de la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador ambiental que nos permite conocer hasta qué punto una organización, una empresa, un producto o un servicio contribuye al cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves a los que nos enfrentamos y seguro que todas lo conocéis. Lo que significa el cambio climático es que la temperatura va aumentando de la Tierra debido a las emisiones que se llaman de gases de efecto invernadero que se producen en la atmósfera por la actividad humana. Ya sean emisiones asociadas a la industria, por la emisión de CO2 o otros óxido nitroso y otros gases a la atmósfera, las emisiones asociadas a la agricultura, a la ganadería, a todo lo que tiene que ver con la actividad que lleva realizando el ser humano sobre la Tierra desde la revolución industrial. La huella de carbono en realidad es un número que cuanto más alto es, significa que más contribuye la actividad o el producto al que está asociado al cambio climático. Este número se expresa en masa de CO2 equivalente, puede ser toneladas, kilos de CO2 equivalente, y de lo que se trata es de que en nuestra actividad diaria seamos capaces de reducir ese número lo máximo posible, tanto en nuestras actividades cotidianas en nuestra casa, como lo que tiene que ver con la forma de trabajar en nuestra empresa o en nuestra explotación agrícola o ganadera. Las medidas que podemos tomar para reducir esa huella de carbono son muy variadas. Podemos, por ejemplo, reducir todo lo que tenga que ver con el consumo energético de nuestro trabajo o en nuestras actividades en casa, reducir el consumo de combustibles, por ejemplo, cambiando los medios de transporte que estamos utilizando, o reducir también la huella de carbono asociada a los productos y servicios que consumimos, ya sea a nivel hogar o en nuestro trabajo o asociado a nuestros productos. De esta manera tenemos emisiones directas de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si disponéis de una explotación ganadera, las emisiones directas de gases serían las emisiones que producen, por ejemplo, los animales de metano, debido a la digestión. O puede ser asociado a los motores o la maquinaria que estamos utilizando en nuestra empresa, o el tipo, por ejemplo, de electricidad que estamos utilizando en nuestro hogar o en nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Eso sería la reducción de las emisiones que llamaríamos indirectas o indirectas por consumo energético. Pero también tenemos la posibilidad de reducir de forma indirecta esas emisiones, por ejemplo, adquiriendo productos de cercanía. Al adquirir productos de cercanía, lo que estaríamos haciendo es evitar emisiones asociadas al transporte. Si nosotros consumimos materiales o productos que vienen de países lejanos, como puede ser Asia o Sudamérica o cualquier localización que signifique el transporte desde el producto hasta nuestro hogar o hasta nuestra empresa, utilizando barcos, camiones, furgonetas, si conseguimos reducir eso adquiriendo, por ejemplo, productos locales, podemos hacer que nuestra huella de carbono sea mucho menor. Si, por ejemplo, en el consumo eléctrico, en vez de trabajar con una compañía eléctrica que genera electricidad por medio de la quema de petróleo o de gas natural, si la sustituimos por una compañía eléctrica que nos asegure que está generando electricidad mediante energías renovables, pues también la huella de carbono de nuestro producto se va a ver reducida. ¿Es importante la reducción de la huella de carbono? Pues es trascendental. Estamos viendo que el cambio climático supone no solamente el aumento de las temperaturas, con lo que supone de desaparición de la primavera, por ejemplo, y el otoño, que afecta muchísimo a las explotaciones, a los productos agrícolas, sino también por lo que está apareciendo en estos momentos, que es los fenómenos atmosféricos extremos. Estamos viendo que existen lluvias torrenciales en lugares en los que no se producía antes, periodos de sequía muy largos. Son muchos cambios que están haciendo que determinadas regiones, sobre todo las que son más sensibles, como puede ser nuestro país, que es un país mediterráneo, que es muy sensible a cualquier cambio atmosférico climático, pues se vean dentro de unos años gravemente afectados en su forma de vida. La huella de carbono es algo que podemos llegar a medir nosotros mediante herramientas sencillas que se pueden encontrar en internet, o es algo que pueden realizar empresas especializadas en medio ambiente, realizando un análisis completo del ciclo de vida de nuestros productos. Lo que estaríamos viendo, lo que van a hacer ellos es
estudiar todos los materiales y toda la forma de trabajar que tenemos, y al final de ese estudio nos darán un valor que será la huella de carbono, que será un número de CO2 equivalente y un plan de reducción de emisiones. Ese plan de reducción de emisiones nos apartará una serie de medidas que, aplicándolas, conseguiremos reducir ese número, ese valor de la huella de carbono. A nivel actividad diaria, pues existen muchas cosas que podemos hacer de forma cotidiana para reducir la huella de carbono y reducir el efecto del cambio climático. Por ejemplo, pues podemos reducir la cantidad de agua consumida. Aunque no se ve una relación directa con la huella de carbono, cuanto menos agua utilicemos, también vamos a reducir la cantidad de energía necesaria para generar o transportar ese agua hasta nuestro centro de trabajo. Podemos, por ejemplo, reducir la cantidad de combustibles que estamos utilizando o mejorar, por ejemplo, nuestra flota de vehículos, pasando de vehículos más antiguos que suponen unas emisiones, un consumo de combustible más alto, a unos vehículos que funcionen o de eléctrico o por electricidad o de forma mixta, forma eléctrica o de forma utilizando combustible dependiendo de las distancias que estemos recorriendo. También podemos mejorar, por ejemplo, la maquinaria y optimizar los tiempos. También podemos reducir el consumo de luz, intentando que solamente se consuma la luz cuando realmente sea necesario. Podemos, como decíamos, también utilizar productos de cercanía y analizar hasta qué punto podemos buscar suministradores que tengan una menor huella de carbono o que se encuentren más cerca de nuestra explotación agrícola o ganadera. La huella de carbono es un indicador ambiental que cada vez está más generalizado. Seguramente ya habréis visto muchos productos en los que parte de su etiquetado se indica la huella de carbono de los mismos. Que sepáis que todos esos productos que tienen calculada la huella de carbono significa que detrás hay un plan de reducción de emisiones que ha asumido la empresa. Por eso es interesante también adquirir productos que tengan etiquetado medioambiental. Fademur lleva mucho tiempo trabajando con el cálculo de la huella de carbono de las explotaciones y de los productos que trabajan con ellos, y tiene una gran experiencia sobre cómo dar opciones para la reducción de esa huella de carbono. Si tenéis cualquier duda, de todas formas podéis mandarles un correo electrónico, poneros en contacto con ellos y ellos hablarán con nosotros para que podamos hablar con vosotras y deciros hasta qué punto os interesa para vosotras conocer ese valor de la huella de carbono o que os propongamos un plan de reducción de emisiones.